Pues muchas gracias, Domingo, por esta tan cariñosa presentación y también quiero agradecer a los anfitriones y a la Universidad de Santander que me ha invitado a participar en esta conferencia. Me hubiera encantado estar en esa ciudad tan maravillosa, pero bueno, las condiciones que nos ha tocado vivir pues nos hacen no estar presentes en ningún evento ni ninguna conferencia, pero bueno, eh, tenemos todas estas tecnologías a nuestro alcance para poder presentar algunas de estas conferencias. Yo, como ha dicho Domingo, me invitaron a hablar de qué se está haciendo en investigación en enfermedades raras. Yo trabajo en un tipo de enfermedad, en un conjunto de enfermedades raras, las enfermedades metabólicas hereditarias, pero bueno, voy a poner algunos ejemplos porque de estas patologías de enfermedades metabólicas hereditarias, pero todo lo que voy a comentar se puede aplicar a la investigación en cualquier otra patología rara genética. Bueno, en primer lugar, las enfermedades raras, según la Unión Europea, son defectos que aparecen en al menos 1 de cada 2000 individuos. Se han descrito aproximadamente 7.000. En su conjunto afectan a un elevado número de pacientes. La mayoría de estas enfermedades raras son de origen genético, suelen ser crónicas y en muchos casos mortales, potencialmente mortales. Muchísimas de estas enfermedades afectan desde la infancia y entre estas enfermedades raras, pues como he dicho, están las enfermedades metabólicas hereditarias, que son un conjunto de más de 1.400 diferentes patologías que individualmente afectan a muy pocos individuos, pero en su conjunto pues, se habla de que pueden afectar a 1 de cada 800 recién nacidos. ¿Qué es lo que se está haciendo en investigaciones raras? Bueno, pues lo que se está haciendo en este conjunto de patologías, como ya os he indicado, hay descritas más de 7.000 y afectan mundialmente a un gran número de ciudadanos a nivel mundial. Pues el reto, los dos retos que hay a nivel mundial, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, es mejorar el diagnóstico y desarrollar terapias. ¿Por qué dijo mejorar el diagnóstico? Porque aun habiendo 7.000 enfermedades genéticas, todavía hay muchos pacientes que no tienen un diagnóstico claro, no tienen identificado cuál es el gen, las mutaciones que producen la patología que sufren. Y si no sabemos el gen y las mutaciones que tienen cada uno de los individuos, es imposible aplicar terapias específicas, terapias que intenten paliar la sintomatología o incluso curar la enfermedad. Por lo tanto, el primer reto del que voy a hablar en investigación es mejorar el diagnóstico, diagnosticar a todos los pacientes. Hay un reto que ha indicado el consorcio internacional IRDIC, que es un consorcio mundial de investigación en enfermedades raras, que indica que todos los pacientes que nacen con una enfermedad rara deberían de ser diagnosticados genéticamente en un año. Con lo cual, hay muchos proyectos en cada uno de los países para conseguir este reto. Y, como digo, por otra parte, la segunda parte de mi conferencia hablaré de qué se está desarrollando, qué tipo de terapias se están desarrollando. ¿Cómo cumplir estos dos retos? Pues ¿cómo hacerlo? Bueno, pues tenemos que utilizar datos clínicos, datos experimentales del laboratorio, modelos animales, modelos celulares y utilizar toda la maquinaria bioinformática, de informática y de análisis de datos para llegar a concluir, a completar estos dos objetivos, para identificar nuevos defectos, analizar la fisiología, lo que afecta a cada uno de los individuos, identificar nuevos marcadores, hacer reposicionamiento de fármacos, que veremos luego lo que es, identificar nuevas dianas o desarrollar
nuevos medicamentos. ¿Y quién debe de hacer esto? Pues van a participar tanto investigadores de los laboratorios como al que yo pertenezco, clínicos que son esenciales para esta investigación, y las asociaciones de pacientes, que son realmente ahora mismo un motor importantísimo para abrir brecha y poder investigar en estas patologías. Yo, como ha dicho el doctor Lamuño, principalmente tengo una base de genética, me dedico al diagnóstico y la investigación en genética. Y pienso que es, como ahora os presentaré, es el futuro de la medicina. ¿Por qué? Porque la medicina genómica permite confirmar la sospecha clínica y bioquímica, con lo cual nos permite hacer asesoramiento genético en la familia, hacer una posibilidad de medicina preventiva, pudiéndole ofertar a la familia diagnóstico prenatal, preimplantacional. Podemos predecir cómo va a ser el fenotipo, cómo va a evolucionar el paciente en base a las variantes, las mutaciones que encontremos, aplicarle un tratamiento específico relacionado con el gen afectado, con una terapia personalizada. De tal manera que gracias a la medicina genómica estamos haciendo medicina de precisión, se puede hacer medicina de precisión con un tratamiento preventivo, sintomático y personalizado. Porque esta medicina genómica está dentro de lo que es un proceso de medicina personalizada y de precisión, que permite prestar asistencia de una forma específica, basada en las características del genoma, basado en lo que le pasa al paciente a nivel genético, aplicando una estrategia terapéutica específica y viendo, bueno, pues determinando la predisposición a una enfermedad o incluso haciendo una prevención oportuna, como veremos a lo largo de la conferencia. Porque la genómica va a cambiar la forma de hacer medicina y debemos de subirnos a este carro de la forma de tratar a los pacientes, pasando de una medicina tradicional, poblacional, con modelos basados en conjuntos de pacientes de enfermedades, a hacer una medicina personalizada, centrándonos en las características genéticas de cada paciente, pasando de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en los datos genéticos. ¿Cómo se diagnostican las enfermedades raras y qué aporta la investigación? ¿En qué punto entra un proceso de investigación? ¿En qué punto es una práctica asistencial? Tanto los pacientes, cuando son diagnosticados clínica o bioquímicamente, o desde el nacimiento o en la infancia o más en edad adulta, dependiendo de la patología, todos los pacientes hay que hacer lo que se denomina una estratificación del paciente, es decir, analizar clínicamente a los pacientes, analizarlos bioquímicamente con procesos de metabolómica, lipidómica, glicómica, lo que corresponda, y con todas las aproximaciones clínicas que determine el clínico, el médico que vaya a ver a este paciente, estratificando a los pacientes. Y actualmente lo que se hace es utilizar bases de datos internacionales para acoplar todos los datos clínicos y bioquímicos a un código binario internacional que permita luego utilizar grandes bases de datos para el diagnóstico, sobre todo si no hay una identificación clara de la patología. De tal manera que tras la estratificación de los pacientes pasamos a una caracterización genética con diferentes ómicas, análisis del genoma, del RNA, de epigenético, del metiloma, diferentes aproximaciones, y finalmente llegaríamos a un análisis de la función del gen, ¿no?, para determinar si lo que hemos detectado es realmente la causa de la patología. Esto nos permitirá diagnosticar a los pacientes, comprender mejor la patología y aplicar terapias, como he dicho. Esta sería una dinámica de medicina de genética directa. Sin embargo, se está trabajando en lo que se llama la genética médica reversa, en el cual hay una caracterización genética inicial
Posteriormente pasa a haber una evaluación clínica y bioquímica para identificar el gen responsable. Y os voy a poner un ejemplo de lo que deberíamos llegar, gracias a los procesos de investigación, a utilizar en muchos casos. Este es un caso, bueno, os pido disculpas porque algunas cosas están en inglés, pero bueno, os las voy a relatar, algunos datos médicos, pero este es un paciente que muere nada más entrar en un proceso de cuidado, un proceso de cuidados intensivos, se le realiza una serie de análisis de toda la clínica y el clínico, por lo que ve en ese momento, antes de proceder a tomar muestras para hacer un análisis bioquímico, piensa que es una sospecha, una patología mitocondrial. Esta familia en el momento del fallecimiento de este niño está esperando otro niño y quiere saber qué es lo que va a ocurrir para cuando nazca, y llega al laboratorio para hacer un análisis genético. El análisis genético de una parte del genoma, pues se obtienen muchísimas variantes, como a continuación veremos, y hay que determinar qué es lo que le ocurre al paciente. Y bueno, pues sorprendentemente no es una patología mitocondrial, es una mucopolisacaridosis, es una enfermedad metabólica muy bien conocida, pero que ha tenido un debut muy rápido con un final de fallecimiento, porque tiene unas mutaciones, unas variantes muy severas. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos llegado desde una identificación clínica muy somera por el momento en el que ocurre, a una identificación de un gen. Se aporta esta información a la familia, se puede hacer una prevención en el nuevo recién nacido, que es el que aparece con un recuadro en la parte derecha de la diapositiva, y en este individuo se le detecta que es exactamente igual que su hermano, pero bueno, ya se pone en un seguimiento, se determina que sí, que realmente tiene toda la base bioquímica para ser una mucopolisacaridosis, y bueno, pues se le incluye en el proceso terapéutico que crea oportuno el clínico, con lo cual muchas veces no tenemos tiempo de hacer un diagnóstico, pero es necesario para las familias tener ese diagnóstico para hacer una medicina preventiva, y podemos hacerlo desde la genética. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha aparecido la revolución de lo que es la genética. Hasta el año 2010 secuenciábamos gen a gen, o sea, había una sospecha clínica y se secuenciaba aquel gen que daba la sospecha clínica determinada, con lo cual teníamos restringido lo que nosotros éramos capaces, bueno, lo que los clínicos eran capaces de ver, y asociarlo a lo que se había descrito para esa patología, los genes descritos a esos datos clínicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros no conocemos muchos genes, no podemos saber qué datos clínicos tiene, con lo cual estábamos, digamos, vendidos, y solamente éramos capaces de diagnosticar aquellos casos que había una relación muy clara entre el gen y la clínica. A partir del año 2010 se puede secuenciar el genoma completo en un solo tubo. Podemos secuenciar cualquier genoma de un individuo en tiempo récord, en muy pocas horas. Podemos secuenciar el DNA de cualquiera de los que estamos aquí y tener en una base informática nuestro genoma. Lo importante es saber cuál es el fin de secuenciar todo el genoma. En el caso de las enfermedades raras, buscar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, podemos secuenciar, como digo, todo el genoma y buscar, como una aguja en un pajar, la causa de la patología. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todos nosotros somos diferentes. Tenemos una base genética que nos hace diferentes, con lo cual tenemos que distinguir entre lo que es no patológico, y son cambios, digamos, polimórficos de las causas de enfermedad. Entonces, bueno, una vez que secuenciamos todo el genoma, son millones de lecturas del DNA de cada individuo, se compara, se alinea, se compara con el genoma de referencia y se buscan aquellos cambios
que no están en el genoma de referencia. Pero como digo, hay muchos cambios que no son causantes de enfermedad, hay que detectar cuáles son esos defectos, esos cambios que provocan la enfermedad. Por lo tanto, lo que es muy importante, lo que es ahora mismo el cuello de botella no es secuenciar un genoma, sino encontrar, diferenciar entre lo que es la variabilidad genómica de la patogenicidad. Encontrar entre esas miles de variantes que vamos a tener aquellas que son patológicas. De tal manera que tenemos que aplicar un montón de filtros y llegar al diagnóstico. En la práctica clínica, cuando esto se hace, que se está haciendo en la práctica clínica, solamente podemos hacer un informe genético claro si la variante es o probablemente patogénica o patogénica. Hacemos un montón de análisis estadísticos y de análisis de datos de biológicos e informamos. Eso entraría dentro de la práctica clínica asistencial. Pero claro, hay muchísimos casos que no llegamos a identificarlos porque muchas de esas variantes son lo que se llama variantes de significado clínico incierto, que no sé lo que hacen o que incluso no sé si son benignas, que hay que utilizar un análisis de laboratorio. Aquí es donde entra el proceso de investigación. Investigar si lo que hemos encontrado, lo que creemos que es la causa, es realmente una causa de patología. Y aquí es donde está la investigación en la mejora del diagnóstico, en investigar si esos cambios son patogénicos o no, porque hay que utilizar muchos modelos del paciente, muchos pacientes se les toma biopsias de piel para tener pues parte del individuo en el laboratorio, se utilizan modelos animales, incluso modelos más alejados filogenéticamente, como son las levaduras, pues para hacer análisis de cadena de mitocondrias, de microscopía electrónica, dónde están las proteínas, hacer diferentes aproximaciones. Todo esto está en laboratorios de investigación para llegar al final a un diagnóstico, pero hay que dar una fiabilidad certera de que lo que encontramos es real. Este es un ejemplo de un paciente de 2 años con una serie de características bioquímicas que eran muy claras, de que tenía un defecto de glicosilación, un defecto en una de las funciones celulares, pero no encontrábamos la patología. Hicimos un análisis de todo el genoma y nos encontramos con 2 mutaciones en este gen CCD115, que no tiene ninguna importancia. Simplemente es que era la primera vez que se describían mutaciones en este gen. Por lo tanto, había que estar seguro de que esos cambios eran realmente la causa de la patología y no de una variabilidad genética. Hubo que hacer pues, análisis de celulares, de dónde se encontraba la proteína, compararlo entre el control y entre individuos sanos e individuos afectados, ver por microscopía electrónica qué le pasaba a sus células, hacer diferentes aproximaciones y, sobre todo, una cosa que es muy importante es compartir los datos a nivel mundial, compartirlo en bases de datos internacionales que permiten ver si otros investigadores han encontrado con esas mismas características o similares mutaciones en los mismos genes. Con lo cual, esta globalización, en el caso de las enfermedades raras, es realmente muy beneficiosa porque muchas de estas enfermedades ya no son ni raras, son ultra raras y en cada uno de los laboratorios a lo mejor hay un paciente, no sabes si está relacionado con la clínica y compartes esta información. Con lo cual, aquí pues, detectamos un nuevo defecto, es un defecto que afecta es un defecto a nivel hepático. Hicimos todos los estudios que implicaban comprender qué es lo que estaba ocurriendo a nivel hepático en este paciente y a raíz de eso buscamos en todos los laboratorios a nivel mundial otros casos sin diagnóstico que pudieran tener estas características y se rescataron muchísimos pacientes que no habían sido diagnosticados. Con lo cual es un ir y venir. Diagnosticamos un paciente, puedes volver hacia atrás a la clínica, buscar los que se parecen y aumentar
el mejorar el diagnóstico de muchos de estos pacientes afectados de enfermedades raras. Sin embargo, en muchos casos no llegamos al diagnóstico, llegamos como a un 70% utilizando solamente datos de genoma, porque tenemos que utilizar otras aproximaciones, tenemos que analizar la expresión de los genes, secuenciando gen a gen o utilizando conjuntos de genes o lo que se hace en la práctica clínica, el exoma, una parte del genoma, solo el 2%, donde están los genes que codifican para proteínas, no llegamos más que a una tasa de diagnóstico del 70%, porque hay variantes fuera, hay variantes de efectos de metilación, de promotor, diferentes tipos de variantes. Tenemos que ampliar nuestro espectro de análisis celular, no solamente los genes, sino cómo se expresan. Y ya tenemos muchos datos de detección de variantes en regiones que están afectando a la expresión de los genes, no directamente a la proteína que codifica, con lo cual todo esto está también en proceso de investigación. Con lo cual, para disminuir la brecha diagnóstica que existe actualmente, desde 70% de los pacientes con enfermedades raras reciben diagnóstico y entre un 50 y un 30% con las técnicas genéticas de análisis del genoma solamente no se llega al diagnóstico. Para disminuir esta brecha diagnóstica tenemos que utilizar muchos datos, genoma, epigenoma, transcriptoma, proteoma, muchísimos datos del paciente y reanalizar los datos de forma periódica, de tal manera que, porque las nuevas evidencias hacen que los datos se puedan reanalizar, puesto que una de las características de la revolución genómica es que los datos, una vez que los tienes, ya permanecen de forma invariable en un ordenador, en un laboratorio o en un centro hospitalario. La idea es que en algún momento formen parte de la historia clínica, con lo cual se pueden reevaluar y con nuevas evidencias científicas identificar identificar defectos. Y además, bueno, pues hay, para disminuir la brecha hay que compartir los datos y ver cuáles son los casos que están sin diagnóstico para mejorar este diagnóstico de los pacientes. En la segunda parte de la charla quiero hablar sobre las aproximaciones terapéuticas. Hemos visto qué se hace en investigación en diagnóstico, que era el primer reto. El segundo reto es qué se está haciendo en terapia de enfermedades raras. Pues se está trabajando a nivel de diferentes procesos terapéuticos destinados a curar mediante terapia génica, identificación de fármacos o mejora de los tratamientos nutricionales actuales, sobre todo en enfermedades metabólicas. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo son estos desarrollos terapéuticos. Podemos trabajar con fármacos que permitan cambiar la proteína, buscar fármacos o trabajar a nivel de terapia génica. ¿Qué hace la terapia génica? La terapia génica, el fármaco es el propio gen. El gen está afectado en el individuo y lo queremos cambiar. Esto como idea y como proceso es ideal, todo el mundo lo entiende. Si yo tengo un gen que está defectuoso, lo mejor es que me pongan el gen nuevo. Pero claro, tengo que llegar a incluirlo en mi parte del genoma y además incluirlo de forma segura, no que se introduzca en cualquier lugar de mi genoma, porque eso, mi genoma está determinando todos mis procesos celulares. Entonces, la manera de introducirlo en las células es a través de virus. Un virus tiene el propio gen y en el interior de este virus está el gen, la célula lo va a captar y va a introducirlo en mi genoma. ¿Qué características tiene este virus? Bueno, pues este virus es un virus que no es capaz
de replicarse, o sea, no es capaz de producir otras partículas, sino simplemente utilizamos la capacidad del virus de irse a la célula, introducir el gen para curar la patología. Sería diferente al que estamos viviendo ahora, el COVID se une a las células, pero en el interior de las células se producen millones de virus y infecta otras células. Los virus que están en el laboratorio le hemos quitado esos genes que son necesarios del virus, que son necesarios para replicarse, y solamente utilizamos su capacidad para entrar en la célula. Estos virus, que son los llamados virus adenoasociados, están siendo ahora mismo utilizados para vacunarnos, para introducir el gen del virus y que nuestras células produzcan anticuerpos. O sea, son virus que se utilizan en medicina y son seguros en el caso de las vacunas. En el caso de la terapia génica tienen otras características, y a nosotros lo que nos interesa es su seguridad y que no se integren de una forma arbitraria en el genoma. Pero como digo, utilizamos estos virus para meter el gen llega al núcleo y tenemos aquí nuestro gen que va a intentar paliar, o sea, curar el gen defectuoso. Podemos dejarlo que no se integre o que se integre en el genoma. Si no se integra, es mucho más eficaz, es mucho más seguro, pero en cuanto la célula donde se ha metido comienza a dividirse, se va a diluir el gen, no vamos a tener cantidad de gen terapéutico interminable, y hay que hacer reinyecciones que pueden provocar problemas de inmunidad. Y si se integra, pues a veces lo hace en regiones que no son adecuadas y puede producir procesos cancerígenos. Con lo cual, este es el proceso en el que se está trabajando: incluir de forma segura los genes en el genoma sin que dirigirlos de alguna manera. Hay otra terapia que se está trabajando, que es la cirugía génica. Es cambiar específicamente aquella parte del genoma que está de mi gen, del gen que está afectado, para curar. Claro, esto, si antes era ideal cambiar un gen defectuoso por un gen nuevo, ya cambiar solamente aquel cambio puntual tiene unas ventajas mayores, porque la corrección va a ser permanente, porque no vamos a tener que reinyectar, pero tiene otras desventajas. Uno es que no funciona igual en todos los tejidos, depende de la enfermedad de la que se trate, y luego tiene efectos secundarios, porque se pueden cambiar otras partes del genoma, con lo cual actualmente también está un poquito lejos de su aplicación en la medicina, pero esto va a revolucionar la medicina también. ¿De qué manera podemos corregir el defecto? De una forma editando el genoma. Bueno, pues esto es un sistema que se describe en las bacterias, por lo tanto la investigación básica es importantísima para el desarrollo de la medicina. Entonces introducimos, digamos, una guía, una molécula que va a guiar a nuestras enzimas, nuestra maquinaria de corrección, hacia donde tiene que llevarse a cabo el cortar la zona donde está la mutación. Lo ha llevado la guía. Esta proteína, que se llama Cas9, corta en esta región e introduce el DNA sano, corrigiendo el defecto. Pero claro, esto es un dibujo, una teoría sobre la que estamos trabajando en muchas enfermedades raras, pero claro, a veces esta guía no va a la región correcta, se cortan diferentes regiones, el DNA sano no se mete de forma adecuada, con lo cual todavía tenemos mucho que trabajar en este proceso que está en desarrollo, pero que tiene muchas ventajas con respecto a la terapia génica. Otra aproximación que se está trabajando es utilizar el RNA como molécula terapéutica, y además lo digo porque está de moda porque hay dos vacunas que tienen desarrollos similares a lo que se podría hacer
en las enfermedades raras, y la verdad es que siempre hay que aprovechar lo bueno de todo lo que está ocurriendo en ciencia, y yo creo que el desarrollo de las vacunas de Moderna y Pfizer va a ser un detonante para lanzar el desarrollo del RNA como molécula terapéutica en algunas patologías. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros introducimos el RNA en las células, que es la molécula que es el paso entre el DNA y la producción de las proteínas. Esta molécula de RNA produce en la célula la proteína correcta y es capaz de recuperar la función de las células. En este caso es un ejemplo de una enfermedad metabólica, la aciduria metilmalónica, en la que hay un ensayo clínico para tratar a los pacientes con esta molécula de RNA. En cualquier caso, como he dicho, introduzcamos un RNA o el gen o las moléculas para editar el genoma, el CRISPR-Cas, tenemos que entregárselo a las células, llevarlo a donde queremos. Esto se puede hacer generalmente con virus y con nanopartículas, como es el caso de Moderna y de Pfizer, que recubren la molécula terapéutica, que es el RNA, y lo llevan a las células de dos formas en enfermedades raras, o lo que se llama in vivo, directamente al paciente, se introduce directamente el gen o el RNA al paciente y tiene que llegar a las células diana, de tal manera que a veces pues no llega. Si el órgano diana es el hígado, pues cuesta que llegue, con lo cual hay que hacer investigaciones en diferentes vehículos de llegada, o ex vivo, que es lo que se llama sacar algunas de las células del paciente, como pueden ser las células de la sangre, cambiarle el gen y luego volvérsela a introducir al paciente mediante un trasplante, por ejemplo, de médula. Eso suelen ser enfermedades raras que podemos curar a través de progenitores sanguíneos. Con lo cual, en esta es la parte que se está trabajando en la corrección, en la cura, porque esta sí que sería una cura de una enfermedad, corregir el gen, editar el gen. Mientras esto llega, pues hay que trabajar con otro tipo de desarrollos terapéuticos, como son los fármacos. Los fármacos no van a curar una enfermedad, van a paliar los síntomas. El proceso de desarrollo del fármaco también es bastante largo, pero se está trabajando en muchas enfermedades raras y en muchas enfermedades metabólicas. ¿En qué consiste? Después de tener diagnosticado al paciente, podemos evaluar sus mutaciones y buscar en librerías de fármacos si hay alguno que mejore en las células de paciente alguna de los efectos que tiene ese defecto. Una vez que tenemos varios compuestos, se analiza en diferentes tipos de células y se llega a un compuesto candidato, compuesto que luego hay que modificar químicamente por procesos desarrollados por farmacéuticas o compañías que se dedican a modificación química para mejorar su eficacia y su seguridad. Y este es un proceso realmente largo. Todo esto que veis aquí está en una diapositiva, pero nosotros que estamos desarrollando fármacos llevamos años, y es lo que se llama un desarrollo en la academia, en los centros de investigación. Luego hay una empresa farmacéutica que se tiene que fijar en eso, y es el problema de las enfermedades raras o ultra raras, aunque está cambiando un poco la concepción de que hay que fijarse en esos pacientes, y eso es lo que cuesta, llevar eso a las farmacéuticas y que realmente lo desarrollen. El proceso de desarrollo del COVID es un proceso de desarrollo que pone en evidencia que cuando hay dinero todo es posible, y en enfermedades raras exactamente igual. Y os quiero también trasladar qué es lo que se está haciendo ahora en muchas enfermedades. Nosotros estamos empezando en el laboratorio con algunas enfermedades metabólicas, y es trabajar con lo que se llama biología de sistemas, que es utilizar muchos datos experimentales, genómicos de las proteínas, de clínica, del metabolismo, para, utilizando las células de los pacientes, para, con métodos computacionales, buscar nuevas drogas y llevarlas al paciente. Específicamente,
la biología de sistemas lo que hace es utilizar una aproximación holística, o sea, una aproximación, la palabra quiere decir completa de lo que es el individuo, porque somos redes, no somos un gen, unas proteínas, somos redes muy complejas. Utilizar muchos datos experimentales y utilizar todas estas tecnologías ómicas para generar modelos computacionales que llevan a cabo empresas específicas y darnos datos pues, que nos sirvan para buscar diferentes compuestos, diferentes fármacos. Sería este dibujo, lo vi en un libro, me gustó mucho. Antes trabajábamos por separado con las diferentes partes del organismo. No éramos capaces de ver todo el conjunto porque no teníamos capacidad computacional, pero ahora podemos trabajar colocando cada una de esas partes de una forma computacional para encontrar el proceso completo y de ahí buscar dianas terapéuticas, sitios donde puede actuar un fármaco. Esto es lo que nos permitiría es ver, bueno, aparte de mecanismos de acción de los fármacos, ver otros mecanismos, porque ¿por qué el defecto en un solo gen, en el gen de la acidemia, uno de los genes que provoca la acidemia metilmalónica, provoca una alteración en algunos casos hepática, renal, de diferente? ¿Por qué no podemos ver solo un defecto en un gen, sino todo el proceso que está ocurriendo, qué le pasa al paciente, qué metabolitos tiene, qué proteínas tiene afectadas, todo el proceso a nivel celular? Y sobre todo lo que se trabaja es lo que se llama reposicionamiento de fármacos. ¿Qué es el reposicionamiento de fármacos? Que ahora mismo está también en la cresta de la ola en cuanto a desarrollo terapéutico y veréis por qué. El reposicionamiento de fármacos es encontrar entre todos los fármacos que están disponibles, otras enfermedades en las que se pueda aplicar. Es ver el uso de un fármaco en una aplicación diferente, en una prescripción diferente. Pero para eso tenemos que acoplar, ver todos los procedimientos que ocurren en la célula y acoplar diferentes fármacos que puedan mejorar la sintomatología. De tal manera que el reposicionamiento de fármacos acelera el proceso de desarrollo de fármacos porque esos fármacos ya están probados y no hay que probarlos y entonces pues, puede aplicarse por algunas prescripciones médicas. Aquí os pongo bueno, pues, dos artículos. Uno, bueno, son todo para defectos congénitos de glicosilación, que es lo que trabajo. Uno de ellos es porque es un inhibidor de una proteína, pero que estaba destinado a tratamiento de algunas diabetes y que ahora mismo se podría utilizar por reposicionamiento, se podría utilizar para esta enfermedad, o el caso de la acetazolamida, que está prescrito para algunos casos de una enfermedad de la PMM2-CDG y que estaba prescrito para otro tipo de enfermedades. ¿Cómo se ha llegado a esto? Aparte de por los datos clínicos que aportan por búsqueda utilizando biología de sistemas. En cualquier caso, hemos visto que podemos hacer una comprensión de la patología, generar vehículos o compuestos, analizarlos en células del paciente, pero necesitamos llevarlo a ensayos en animales para ver su biodistribución o su eficacia, hasta luego llevarlo en ensayos clínicos. Entonces, primero, antes de llegar a los animales, y además, bueno, últimamente está muy de moda ese maltrato animal, los animales tienen su finalidad, hay que utilizarlos bien, pero tienen una finalidad en medicina importantísima y desde luego todo lo que se hable de que no debemos utilizar animales, deben de evaluar todo el desarrollo biomédico que permite la utilización de animales. Pero sí que es verdad que ahora estamos intentando utilizar menos animales y utilizar células. Células que además, si vienen del paciente, tienen la ventaja de que llevan todas las características genéticas del paciente y vamos a poder investigar mejor.
Entonces podemos sacar células del paciente, en general son fibroblastos, o sea, una biopsia de piel, las podemos reprogramar, o sea, hacer que sean pluripotentes, o sea, que puedan convertirse en cualquier otra célula, se reprograman en lo que se llaman IPS, se diferencian a otro tipo celular, que puede ser un hepatocito, una neurona, diferentes partes, diferentes células de diferentes órganos, y entonces tenemos lo que se llama tener el paciente en un tubo. Podemos modelar la enfermedad analizando determinados eventos, podemos probar fármacos o evaluar toxicidad de otros fármacos. Nosotros en el laboratorio hemos desarrollado, a partir de células de aciduria metilmalónica, a partir de fibroblastos de pacientes, hemos desarrollado hepatocitos de uno de los pacientes. Hemos conseguido ver que son células hepáticas, analizando diferentes proteínas que solamente se expresan, solamente están en el hígado, o sea, tenemos hepatocitos en el laboratorio. Estos se pueden utilizar para probar fármacos o para probar terapia génica o para probar diferentes terapias que queramos, y con ellos, bueno, pues podemos probar fármacos, ver cómo mejora la cantidad de proteína, la actividad o cómo disminuye el metilmalónico utilizando pues diferentes tipos de fármacos. O sea, lo que quiero decir es que podemos en el laboratorio tener modelos de los pacientes similares a lo que le ocurre sin tener que hacer una biopsia hepática o una biopsia a nivel y obtener neuronas o células del riñón. Se pueden obtener diferentes tipos de células por reprogramación. Y, sin embargo, tenemos que llegar siempre al ratón o al modelo animal, que en general es un modelo murino. Este es el caso también de la acidemia metilmalónica, como hay modelos murinos que se han probado las terapias de terapia génica en las células de los pacientes, pero que luego pues hay que probarla en el ratón para ver lo que se llama la biodistribución, que significa cómo se distribuye, dónde van esas, en este caso es una terapia génica, pero puede ser dónde van esos virus, en este caso, dónde va ese fármaco, si afecta alguna función del ratón, perdón, o no tiene efectos secundarios. Esto tiene que ser antes de dárselo al paciente. Aquí hay varios ejemplos de algunas de las aproximaciones de terapia génica para esta enfermedad. Es un ejemplo, hay muchas terapias, hay varias terapias génicas en desarrollo. Aquí hay una que además está en fase clínica en esta enfermedad. Están reclutando pacientes. En cualquier caso, el proceso es largo. Es largo desde que hay una validación preclínica hasta que pasa una serie de fases y aparece la evaluación postcomercial. Llama la atención que sea tan larga cuando nos están poniendo vacunas que tienen que haber cumplido todos estos requisitos. La cuestión es una cuestión económica. El desarrollo en un laboratorio de todo el proceso ha sido muy rápido, de muchos laboratorios, además a la vez. Nosotros en España estamos trabajando en ello y no vamos tan rápido porque no tenemos los mismos recursos. Ha habido también una evaluación, pero ha sido rápida de reclutamiento y está asegurada la seguridad, y que es lo que determinan estas diferentes fases. ¿Qué es lo que pasa en enfermedades raras? Pues que todos estos procesos son mucho más largos porque hay menos distribución económica para su desarrollo. No os voy a cansar mucho más, simplemente os voy a dar dos nuevas diapositivas de lo que puede ser el futuro uniendo ambos retos, diagnóstico y terapéutica. Y es la utilización de la genómica para ampliar y mejorar la detección actual de patologías en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque a medida que se desarrollen las terapias, vayamos aumentando el número de terapias en todas estas enfermedades ultra raras y podamos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si nosotros somos capaces de detectar los cambios nada más nacer, quizás impidamos, como ocurre en algunas enfermedades metabólicas, que el proceso desarrolle unas características clínicas que son irreversibles. De tal manera que
estamos avanzando en investigación hacia la ampliación y en la mejora del actual programa de detección de patologías neonatales a partir de secuenciación de determinadas regiones del genoma para aplicar terapias tempranas que eviten secuelas irreversibles. Esto no quiere decir que vaya a sustituir al programa de cribado actual, que es súper sensible y eficiente, sino que va a complementarlo y a mejorar en algunos casos la detección. Cuanto más, además, su complementación hará que sea mucho más rápido porque todos los pacientes que ahora mismo son detectados en cribado neonatal deben de confirmar su patología por genética, con lo cual si lo combinamos lo podremos hacer de una forma más rápida. Y realmente 20 años después de la revolución del cribado, estamos ante una nueva revolución en la que muchas patologías se podrán beneficiar de su detección temprana. Y bueno, simplemente quería acabar con el grupo del Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares, que lleva a cabo tanto una labor de diagnóstico como de investigación, porque llevamos a cabo una investigación que se llama translacional. Trasladamos todos los avances en el diagnóstico y en algunas terapias, pero sobre todo en el diagnóstico, para mejorar el diagnóstico de los pacientes y ayudar a todas esas familias que tienen un recién nacido, un hijo afectado con una patología, pues que al menos sepan y tengan un diagnóstico certero. Y nada más. Muchas gracias.